el mero corazón de la antigua metrópoli, donde las sombras de las pirámides olvidadas se asoman a los sueños de sus antiguos habitantes, encontramos a Elena, una mujer de 28 años, con ojos que reflejan la sabiduría de 1000 vidas. Su cabello castaño oscuro, lacio y suelto, enmarca su rostro sereno, aunque pálido, como si el peso del mundo estuviera recayendo sobre sus hombros. Desde niña, poseía una curiosidad insaciable por las historias que las culturas antiguas dejaron grabadas en las piedras y en la memoria colectiva. Ahora, su trabajo como arqueóloga la lleva a desentrañar misterios ancestrales, pero un eco profundo en su interior le susurra que la verdadera búsqueda aún la espera. En sus excavaciones recientes cerca de Huaca Pucllana, una zona arqueológica conocida, Elena comenzó a tener experiencias inexplicables que desafiaban su entendimiento de la realidad. Una noche, al regresar a casa, después de horas bajo el sol ardiente, tuvo un sueño vívido e intenso. En su mente, figuras inmortales bailaban al ritmo de un tambor lejano, sus rostros adornados con marcas sagradas y expresiones de alegría trascendental. La emoción que sintió era palpable. Era como si estos espíritus quisieran que recordara algo importante. Al despertar, Elena encontró una marca en la palma de su mano, un símbolo que nunca había visto, pero que la memoria parecía resucitar. En los días siguientes, las visiones no pararon. En medio del silencio de la noche, suaves susurros le llegaban al oído, prometiendo revelaciones que parecían más reales que cualquier verdad científica que pudiera buscar. Intrigada, Elena comenzó a buscar relatos de experiencias similares en hallazgos arqueológicos del pasado, pidiendo apoyo a sus colegas, pero lo que encontró fue escepticismo en lugar de camaradería. Ellos, en su mayoría, se enfocaban en la lógica, las evidencias y las estadísticas, mientras que ella se sentía atraída por un misterio etéreo. Enfrascada en textos antiguos que solían fascinar a la mente humana, Elena notó patrones, civilizaciones olvidadas, como los incas y los chamanes descendientes, dejaron rastros de lo que podría ser una verdad espiritual, una conexión cósmica que trascendía el espacio y el tiempo. Pero, ¿por qué sus ecos estaban despertando justo ahora? ¿Qué trataban de comunicarle realmente estos destellos? Sin respuestas para estas preguntas, sus noches se convertían en un ciclo de lenguas ancestrales susurrantes y sueños llenos de simbolismo. Era como si la tierra misma se le estuviera revelando, opacando sus certezas. Las callejuelas antiguas y polvorientas de Lima comenzaron a transformarse en túneles hacia un pasado que se negaba a permanecer en silencio. En medio de un torbellino de emociones, su vida se volvía un compendio de experiencias inexplicables y, al mismo tiempo, una jornada que pedía ser desvelada. Esa noche, la luz de la luna penetró por las cortinas, bañando la habitación de Elena en una luz suave. En el fondo de su mente, las respuestas parecían más cercanas que nunca, pero un pensamiento resonaba en su ser. Si este llamado era legítimo, ¿cuál era su propósito? Con un impulso renovado, decidió que ya no podía ignorar su intuición. Algo la esperaba para ser descubierto y, con ello, la puerta del misterio se abrió lentamente a su toque. La sombra de un destino revelador se acercaba, y así, con el corazón acelerado y mientras el silencio de la noche la envolvía, Elena se preparó para el siguiente paso, en busca de la verdad que se escondía detrás de las visiones de su conciencia. Una jornada que la llevaría a confrontar lo sobrenatural, desafiando no solo su razón, sino también su propia evolución. La búsqueda de respuestas comenzó, y con ella, un impulso divino que no podía ser ignorado. Semanas después de esa última noche de revelación, Elena caminaba por las calles de Lima, todavía en trance, como si la ciudad le mostrara una nueva cara, una capa de historia oculta bajo la superficie cotidiana.
Los rostros de la gente a su alrededor parecían fundirse en una bruma de incertidumbre y expectativa, y la esencia de los antiguos ecos la acompañaba como un faro invisible. Cada día, los destellos de las civilizaciones perdidas se volvían más intensos, más palpables. Ahora, una voz susurrante parecía guiarla por las esquinas de la ciudad. Una tarde, después de otra búsqueda en librerías de segunda mano, Elena se topó con un libro antiguo, lleno de polvo y misterio. El título era Los susurros de los antiguos, y sus páginas amarillentas clamaban por atención. El autor, un estudioso del chamanismo peruano, hablaba sobre el vínculo entre el ser humano y las fuerzas cósmicas, y cómo los rituales ancestrales reflejaban verdades universales. Elena pasó horas hojeando las páginas, anotando pasajes que parecían resonar en su propia alma. Las imágenes de rituales y llamados ancestrales parecían más que simples relatos. Eran invitaciones a la introspección y al descubrimiento de lo oculto. Esa misma noche, mientras revisaba detalles del libro, uno de los capítulos le causó un shock en el corazón. Una descripción de un ritual que evocaba espíritus ancestrales, a los que el autor se refería como la luz de los antiguos. El ritual estaba rodeado de simbolismos que remitían a la conexión entre mundos, la importancia de la intuición y la experiencia espiritual. En ese momento, la chispa de esperanza y miedo se unían en su mente. Las verdades que despertaban en su esencia eran ahora más que visiones pasajeras. Pero, ¿quién debía realizar este ritual? ¿Y cuál sería el precio involucrado? Fue un dilema que la hizo dudar. Determinada, decidió compartir sus descubrimientos con gente cercana. En una conversación casual, invitó a sus amigos de confianza a cenar. Entre risas y platillos calientes, sus revelaciones surgieron en medio de historias y fábulas, con un brillo especial en sus ojos. La curiosidad palpitaba, pero las reacciones variaban. Algunos escucharon con atención, otros se rieron, y un amigo cercano, Ricardo, un académico escéptico que siempre defendía lo racional, movió la cabeza con desdén. Elenita, ¿no sería más práctico enfocarse en los datos duros que perderse en mitos viejos?, dijo él, cruzándose de brazos. La frase disparó una incomodidad en la sala. Elena sintió el calor subir a su rostro. Su corazón latía fuerte con una mezcla de rabia y tristeza. Lo que para ellos parecía ser solo fantasías de una mente inquieta, para ella era un llamado pulsante, algo que se extendía más allá de la lógica. Como si respondiera a sus pensamientos, la mesa tembló levemente, haciendo tintinear los vasos. Elena tragó saliva, observando cómo las miradas de sus amigos se volvían lentamente en su dirección. Una tensión palpable en el aire. ¿Vieron eso?, exclamó una amiga, mientras otros se miraban con sorpresa y asombro. La sala se quedó en silencio y una ola de incertidumbre se cernió sobre ellos. Había una verdad incuestionable envuelta en misterio que comenzaba a dibujarse frente a ella. Esa noche, la conversación se mantuvo en el espíritu de lo desconocido, pero la duda se instaló, mapeando un escenario de lo inexplicable. Ella sabía que esos momentos no eran solo casualidades, sino pequeñas señales que ponían a prueba la razón. En los días que siguieron, una seria convicción la guiaba. Había algo más en su búsqueda que no podía ser ignorado. Un mapa original, hecho de características y símbolos ancestrales, que había encontrado en una antigua capilla de la ciudad, estaba grabado en su mente. Elena pasó varias noches dibujando elementos de ese mapa después de que pequeñas memorias comenzaron a surgir, sueños que se mezclaban con su realidad. Finalmente, la conexión se hizo evidente. Si algo está realmente a nuestro alcance, debe estar en algún lugar de esta tierra, dijo en voz alta para sí misma en un momento a solas, como si las palabras fueran una invocación.
Esta percepción liberó una nueva ola de determinación en su corazón. Helena decidió investigar los lugares mencionados en el libro que tenía en sus manos, el libro que la había llamado a su verdad. Si lo que estaba buscando era más que mera superstición, necesitaba mostrarlo al mundo. En su búsqueda incesante, un día, al visitar una pequeña biblioteca en el centro de la ciudad, encontró un viejo mapa de la región andina que parecía haber conectado las diversas civilizaciones que poblaron Perú. Los sitios sagrados, corredores místicos y antiguas tradiciones estaban allí, revelando áreas que hasta entonces la ciencia se negaba a explorar, pero que ella ahora no podía ignorar. Las emociones la invadían al trazar las rutas e imaginar lo que podría descubrir, pero una vez más, algo se agitó dentro de ella. La clara percepción de que la batalla entre razón e intuición se convertía en un conflicto incómodo. Cada nuevo paso la acercaba más al misterio, pero también generaba la opresión de las dudas. Fue cuando la idea la golpeó como un rayo. Necesitaba ir al desierto de Nazca, donde los inmensos geoglifos documentaban la presencia de culturas pasadas, quién sabe, en busca de la luz de los antiguos. Sería un riesgo, pero los ecos que ahora clamaban en su alma no le darían descanso hasta que revelara su verdad. En un impulso emocionado, Helena decidió que iría, y así, con una mezcla de valor y temor, la jornada la esperaba para que pudiera deconstruir la delgada línea entre lo sagrado y lo profano, rumbo a lo que nunca podría haber imaginado que encontraría, el inicio de su verdadera plenitud. Semanas pasaron desde que Helena decidió viajar al desierto de Nazca. El viaje estaba impregnado de una mezcla de emoción y aprehensión. En cada parada del camino, la atmósfera a su alrededor parecía palpitar con una energía extraña. Sentía la presencia de algo más allá de la comprensión. Durante el viaje, los espejismos danzaban bajo el calor del sol, sugiriendo secretos que se ocultaban bajo la superficie del desierto. Cuando finalmente llegó, los vastos campos secos de geoglifos la recibieron como un gran altar al pasado. Helena se paró frente a las líneas inmensas y el dibujo sutil de formas que se desplegaban bajo el cielo azul, una invitación a la reflexión silenciosa. Los geoglifos de Nazca no eran solo símbolos esculpidos en el suelo, eran testimonios de una conexión ancestral con el cosmos, y Helena estaba lista para absorber esa verdad. Sin embargo, la alegría de descubrir estos misterios se veía opacada por el peso del escepticismo que la rodeaba. No estaba sola en la búsqueda de respuestas, y pronto se vio rodeada de periodistas, científicos y escépticos que analizaban cada detalle de lo que estaban presenciando. Uno de los críticos más contundentes era el doctor Benítez, un arqueólogo de renombre que desenmascaraba las falacias detrás de cualquier creencia que no se sostuviera en las normas de la ciencia convencional. Su presencia era imponente e implacable. Nada más que garabatos sin sentido, Helena, dijo él en una de sus entrevistas, con un tono que cargaba una mezcla de desprecio y decepción. Esas culturas crearon estos geoglifos no por una divinidad, sino por entretenimiento. Creemos demasiado en la magia cuando deberíamos apoyarnos en hechos. Las palabras de Benítez la golpearon como una tormenta en su corazón. El eco del escepticismo reverberó dentro de ella, desafiando todas sus convicciones. En las noches siguientes, mientras se acostaba bajo las estrellas, la duda comenzó a rasguñar la base de sus sueños y recuerdos. Lo que se presentaba claramente en momentos iluminados se distorsionaba bajo el peso de sus inseguridades. Lo que se quería racionalizar como una búsqueda de lo sagrado parecía solo un puente hacia la sanidad en la mente de un soñador. Decidida a confrontar sus ansiedades, Helena buscó un espíritu de respuesta. En una noche nublada, se sentó sobre uno de los geoglifos, el famoso colibrí.
El viento frío y los susurros de la tierra parecían invitarla a abrir su mente. Por favor, muéstrenme la verdad, que mi voz no se pierda entre las dudas, susurró, dejando que la vulnerabilidad se estableciera como un bálsamo sobre lo que estaba a punto de ser revelado. Y mientras cerraba los ojos, una visión comenzó a cristalizarse, una escena del pasado. Eran personas bailando, figuras envueltas en vestimentas coloridas, adorando lo que creían ser fuerzas más allá de la comprensión humana. El tiempo y el espacio parecían deshacerse, y con ello, la experiencia trascendía las meras palabras de un crítico escéptico, conectándola a un flujo interminable de herencia espiritual. Pero pronto, la visión fue interrumpida por un sonido resonante y vibrante. Una voz clara hizo eco en su mente. La verdad no se explica, se siente. Era un llamado profundo que atravesó las capas de su ser. Elena sintió su corazón palpitar más fuerte, como si la propia tierra la convocara. Con la certeza de la comunicación recibida, decidió seguir adelante y realizar una pequeña investigación en los archivos de la ciudad sobre los objetos y la cultura que podrían haber influenciado a los antiguos. Necesitaba conectar los puntos, mostrando que las experiencias espirituales y la ciencia pueden coexistir. Al entrar al archivo regional, el polvo de los estantes se levantó como pequeños rayos de luz danzantes, revelando mapas, relicarios y escritos que la comunidad había olvidado. Más que depósitos de información, esos registros eran señales de un legado que aún cargaba un hilo de conexión con el presente. Sin embargo, el escepticismo de Benítez aún resonaba. ¿Cómo podría convencer a los doctores de que la ciencia y la espiritualidad son pilares complementarios, en lugar de opuestos en constante batalla? La respuesta no aparecía clara como el cielo. Al dejar los archivos, Elena encontró un extraño amuleto de piedra, roto, pero inconfundiblemente enigmático. Un estudioso solitario la observó, sus ojos reflejando el misterio del objeto que había encontrado. Él se acercó, manteniendo la voz baja. Una señal de que la sabiduría puede ser reencontrada incluso en las piezas fragmentadas de nuestra historia, dijo, como si supiera lo que estaba sintiendo. Con un impulso repentino, Elena entrelazó sus manos alrededor del amuleto, sintiendo una onda de energía palpitante. Mientras miraba a su alrededor, percibía que cada altura alcanzada en su búsqueda la hacía no solo más fuerte, sino también más sensible a la fragilidad de la creencia y al conflicto que esto generaba entre aquellos que se anclaban en dogmas racionales. Después de esta interacción, estaba más segura de que la verdadera búsqueda no era solo por respuestas, sino por un fundamento espiritual que tocara la vida de todos. Con el alma inmersa en la confusión, Elena decidió volver al desierto, luchar por una nueva perspectiva y, quién sabe, dibujar un camino que uniera los mundos en un libro que contara su historia. Pero antes de seguir, una pregunta resonaba en su mente. ¿El mundo la aceptaría si revelara su verdad? La respuesta era incierta, pero algo dentro de ella susurraba. Todo sueño que vale la pena continuar es un abrazo a la duda. Después de dejar el archivo regional, Elena regresó al desierto, donde el sol abrasador y el viento susurrante parecían responder a la inquietud en su corazón. Cada paso sobre la arena caliente reverberaba una sensación de urgencia, como si el propio suelo la estuviera llamando a una nueva revelación. La visión del vasto horizonte la envolvió, haciéndole recordar aquella sensación sublime que había sentido meses antes, cuando se encontró por primera vez con los fenómenos inexplicables que rodeaban su vida. Las dudas se fueron disipando como el polvo levitado por el viento, mientras un nuevo tipo de enfoque tomaba posesión de su mente y alma. Consciente,
de que sus experiencias se asemejaban a un enigma de múltiples dimensiones. Elena sentía que su papel como investigadora no se limitaba solo a documentarlas, sino a sumergirse en ellas, absorbiendo la esencia de lo desconocido, lo sagrado y la vida. Las noches bajo las estrellas, cuando el cielo se derramaba sobre la tierra con constante intensidad, se convirtieron en sus aliadas. Bajo aquel manto cósmico, comenzó a revisitar sueños antiguos, ecos de vidas pasadas que la llamaban con fuerza, haciéndola creer que aún había un hilo invisible que conectaba su presente con narrativas olvidadas hacía mucho tiempo. Una noche, Elena se acordó de un templo abandonado que se erigía solemne en las montañas vecinas, una construcción que los lugareños evitaban debido a leyendas de espíritus y fantasmas. Sus historias eran un baluarte contra la curiosidad, pero ella no podía ignorar el presentimiento que la envolvía. Este lugar, con certeza, guardaba secretos que podrían rasgar el telón entre la ciencia y la espiritualidad. Motivos suficientes para buscar sus respuestas se transformaron en convicción. Cada leyenda, mito o creencia era una pieza de un gran rompecabezas. Al día siguiente, Helena comenzó su viaje hacia el templo. La naturaleza a su alrededor palpitaba con vida. El sol iluminaba las piedras. El viento soplaba suavemente entre los árboles, pero en su interior sentía una mezcla de ansiedad y excitación. Durante la caminata, el peso del amuleto en su mochila parecía calentarse, como si fuera una extensión de su propia alma, emanando energía espiritual. Estaba claro, la búsqueda de respuestas a sus preguntas era, de hecho, una búsqueda por reconectarse consigo misma. Al llegar al templo, la atmósfera estaba cargada de un silencio reverente. Las paredes, cubiertas de musgo e inscripciones antiguas, contaban historias de un tiempo en que la sabiduría y la fe no conocían barreras. Elena sintió sus músculos relajarse mientras entraba, como si algo la invitara a adentrarse en la sala principal, donde un altar de piedra yacía polvoriento y abandonado. Con la mirada atenta comenzó a explorar cada detalle, cada imagen esculpida, buscando señales que pudieran explicar las conexiones que siempre había sentido con el pasado. Un escalofrío recorrió su espalda al encontrar una serie de símbolos que parecían asemejarse al amuleto que llevaba. Eran dibujos poco comunes, evocando instantes de verdad profunda, intercalados por una energía que parecía vibrar en el aire. En sus manos, el amuleto se convirtió en un puente entre su yo del presente y los ancestros que la habían precedido. Con cada toque cuidadoso, sentía destellos de un pasado que se desprendía de la línea del tiempo, trayendo visiones de rituales y celebraciones. El despliegue de sus descubrimientos parecía hacer que el espacio alrededor disolviera las barreras entre lo real y lo etéreo. Con un profundo sentimiento de presencia, Elena se dio cuenta de que ese templo no era solo un espacio histórico, era un entrelazamiento de dimensiones, un portal de sabiduría. Las voces de los antiguos parecían resonar en sintonía con su corazón. La idea de que la ciencia podría unirse a la espiritualidad fue prevalente mientras visitaba esos ecos y las luces fluidas que flotaban a su alrededor. En un instante, una brisa suave atravesó el templo y su atención fue atraída hacia un rincón oscuro. Ella se acercó y encontró un antiguo manuscrito cuyos caracteres eran varias veces familiares, evocando en su mente las memorias recientes sobre la lucha por la unificación de los conocimientos. Al examinarlo más de cerca, Elena se dio cuenta de que las palabras parecían bailar en su visión, formando frases que hablaban sobre un camino de conexión, unión y amor que unía a todos los seres en un campo de energía vibrante. Con la lectura del manuscrito, la certeza de su propósito se solidificó en su corazón. Todo estaba interconectado: la ciencia, la espiritualidad, la ancestralidad y las memorias.
Elena sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado lo que buscaba. Esta revelación estaba alineada con la verdad que, incluso en las más difíciles de las ausencias, se convertía en una señal de transformación. Antes de salir de aquel templo que ahora se volvía sagrado para ella, hizo una oración silenciosa, una intención de unir estas verdades en un futuro resistente y esperanzador. Mientras caminaba hacia afuera, la luz comenzaba a disiparse. Mientras el crepúsculo envolvía el templo en tonalidades de naranja y púrpura, como si el propio universo estuviera celebrando su descubrimiento. Algo profundo estaba a punto de suceder, y Elena sintió que traía consigo no solo el peso de la información, sino una luz que iluminaba el viaje que aún estaba por venir. Y así, cuando los últimos rayos de sol se escondieron detrás de las montañas, Elena comprendió que el verdadero poder residía en la conexión con la historia, con sus orígenes y con los que un día estuvieron presentes. El eco de su nueva misión giraba en torno al corazón, prometiendo no solo un futuro, sino la posibilidad de renacimiento de la espiritualidad en un mundo que gritaba por ello. Las planicies de los Andes vibraban bajo los pies de Elena. Mientras caminaba hacia lo desconocido, los ecos del templo sagrado aún resonaban en su mente y las palabras del manuscrito danzaban como luces incandescentes en su corazón. Sentía una fuerza inexplicable impulsándola, y cada paso era una entrega a este llamado interior. El cielo en lo alto estaba teñido de un azul celestial, y la brisa de la montaña traía consigo el perfume de la tierra, el recuerdo de las raíces ancestrales que la ligaban a aquellos que la precedieron. Elena sabía que su viaje la llevaría más allá de la comprensión habitual. Era más que una simple búsqueda de respuestas. Era una travesía en busca de una experiencia espiritual que resonara en su alma. Con el mapa en mano, se dirigió a la región donde los antiguos se reunían para orar y conocer verdades olvidadas. Un lugar donde la energía y la espiritualidad se entrelazaban como los hilos de un tapiz cósmico. Tras horas de extenuante caminata, los límites de la ciudad desaparecieron, dando lugar a un sendero serpenteante que ascendía por las laderas de la montaña. Los sonidos de la naturaleza se convirtieron en una sinfonía que unía el goteo del agua de una fuente cercana al susurro del viento en los árboles. Elena se detuvo por un momento para respirar profundamente, absorbiendo cada elemento a su alrededor. Sentía como si la propia montaña estuviera viva, observándola, acogiéndola en su inmensidad. Mientras continuaba su ascenso, una visión la envolvió. El escenario mundano se deshizo en un espectáculo de luces y sombras. Figuras encapuchadas se movían en un ritual, bailando alrededor de una hoguera crepitante. Eran como fragmentos de memorias ancestrales manifestándose ante sus ojos. Elena comprendió que estaba cerca de algo grandioso, una experiencia que trascendería las barreras del tiempo y el espacio. Finalmente, al llegar a la cima, se encontró con un círculo de piedras antiguas, macizas y cubiertas de musgo. El lugar emanaba una energía poderosa y envolvente, y era como si el propio aire estuviera cargado de esperanza y reverencia. Se sentó a meditar en el centro del círculo, cerrando los ojos, con la intención de conectarse con aquellos que vinieron antes, aquellos que comprendían la danza del universo. En la quietud del momento, Elena comenzó a revivir memorias de otra vida, visiones envueltas en una niebla de sabiduría. Pensamientos flotaban en su mente como hojas al viento. Se sintió no solo como una observadora, sino como parte de un todo, donde lo sagrado y lo mundano se fusionaban. Auroras de luz resplandecían a través de sus párpados cerrados, imágenes de rituales antiguos, oraciones susurradas en voces unidas y un fuerte sentido de pertenencia. Gradualmente, la visión se hizo más nítida. Se vio en una aldea antigua,
rodeada de familiares que bailaban en celebración. Los rostros eran conocidos y en cada gesto había amor y gratitud por su existencia. Elena sintió la alegría vibrar en su ser, una conexión palpitante con la espiritualidad acogedora y familiar. Era como si estuvieran unidos en una única energía vibrante que trascendía cualquier separación física. Uno de los habitantes se destacó, una mujer de cabellos plateados y ojos resplandecientes que irradiaban sabiduría. Cuando la mujer se acercó, Elena sintió una ola de paz y comprensión inquebrantable. Las palabras salieron de la boca de la mujer como olas de una marea tranquila. Nunca estás sola, querida. Cada paso que das arrebata la línea del tiempo, uniendo el pasado, el presente y el futuro. Todas tus búsquedas se manifiestan en las pequeñas elecciones que realizas diariamente. La conciencia es la clave para la verdadera liberación. Al escuchar esto, una ola de emoción la atravesó, cortando las cadenas de duda y soledad que por mucho tiempo la aprisionaron. Los sentimientos de amor y aceptación se expandieron dentro de ella, calentando su esencia más profunda. En el fondo de su alma, una conexión con el propósito mayor se afianzó. La mujer la observaba con cariño, gesticulando como si estuviera dirigiendo una sinfonía de luz, y cada movimiento resonaba en la historia compartida de la humanidad. Con el cambio de la intensidad de las visiones, Elena comprendió que el tiempo se estaba agotando. Justo cuando el brillo de la luz comenzó a apagarse, la mujer susurró en un tono envolvente: lleva lo que has aprendido y permite que esto se desborde en tu vida. El verdadero viaje comienza ahora. Tan pronto como Elena despertó de su meditación, sintió la presencia de esa energía aún palpitando a su alrededor. El círculo de piedras estaba envuelto en una luz dorada que palpitaba al ritmo de su corazón, y los sonidos de la naturaleza resonaban en una armonía mayor. Una comprensión profunda la envolvió. No era solo una viajera en busca de respuestas, sino una portadora de luz que podría esparcir la verdad descubierta. Al dejar el círculo sagrado, Elena no solo se despidió de aquel lugar mágico, sino que también cargó consigo una transformación vibrante. El viaje que había emprendido en busca de conocimiento ahora se había convertido en una misión de amor, una unión que prometía la revelación de un futuro resiliente, donde la ciencia y la espiritualidad se encontrarían para iluminar la senda del colectivo. El eco de la verdad comenzó a desarrollarse dentro de ella como una semilla que finalmente estaba lista para germinar. Al seguir adelante, un nuevo horizonte la esperaba, y como una flor en plena floración, Elena sentía que estaba a punto de convertirse en una mensajera de esperanza. Y en su corazón resonaba un mensaje fresco, la promesa de que cada paso dado en la luz es un paso hacia la unión. Una mañana radiante después del despertar, Elena miró por la ventana de su pequeña casa en una ciudad costera de Brasil. Las olas rompían suavemente en la playa y la brisa fresca llevaba el perfume del mar y de la vida, pero dentro de sí, una tormenta de emociones se formaba, como si el universo estuviera agitando las aguas profundas de su alma. Lo que comenzó como una búsqueda de conocimiento, ahora era una realidad palpable. Ella era una portadora de una verdad que trascendía el mundo físico. Elena sabía que su misión no sería solo un ejercicio solitario de autodescubrimiento. Necesitaba reunir a las personas a su alrededor, unir corazones que palpitaban en busca de luz en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Y así, al día siguiente, decidió organizar un encuentro en aquel mismo círculo sagrado, donde todo había cambiado. Un lugar que ahora resonaba con la energía de la verdad y el amor. Un espacio donde la fe se encontraba con la razón. A medida que el sol comenzaba a ponerse, trayendo a la luz los colores cálidos del atardecer, la gente comenzó a llegar. La energía de sus presencias era vibrante. Cada uno cargaba su propia historia,
su propia lucha y sed de conexión. Entre ellos, Elena presentó el viaje que había vivido. Sus palabras reverberaban como un eco. Lo que aprendemos juntos puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también la trayectoria del mundo. Mientras hablaba, una calma envolvente comenzó a establecerse. Cada palabra suya era un haz de luz, iluminando los rostros ansiosos de aquellos que se reunían, buscando y deseando comprender lo desconocido. Los rostros mostraban historias de dolor, esperanza y la eterna búsqueda de respuestas. Era como si un inmenso campo energético de curiosidades y anhelos se estuviera formando sobre ellos, calentando sus corazones y mentes. Con un gesto gentil, Elena condujo al grupo al círculo de piedras. El aire estaba impregnado de una energía palpable, y el primer toque de la noche trajo consigo la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Con manos unidas, cerraron los ojos y comenzaron a meditar en conjunto, permitiendo que la luz que anteriormente había llenado a Elena ahora se esparciera entre ellos. La experiencia fue trascendental. Meses de meditación solitaria ahora se convirtieron en una sinfonía de voces y corazones. Súbitamente, una ola de energía psíquica envolvió el círculo. A nivel colectivo, sintieron la resonancia de una visión venida de lo más profundo del inconsciente. Elena, guiada por esta fuerza, habló con claridad, aunque su propia voz parecía venir de un lugar más allá de ella. Estamos todos conectados. Cada uno de nosotros es una luz única, pero juntos formamos una constelación de posibilidades. Lo que hagamos a continuación moldeará no solo nuestras vidas, sino el futuro de nuestro mundo. En ese instante, la luz comenzó a intensificarse alrededor del círculo, una danza de electrones y moléculas vibrando en armonía, moviéndose como un río de pura energía. Los participantes sintieron, entonces, visiones surgiendo para ellos, memorias de vidas anteriores, sueños no realizados y un profundo deseo de hacer la diferencia. Elena vio dentro de cada uno de ellos el cinturón de luz que brillaba intensamente, una línea invisible conectando a todos a un propósito mayor. Cuando la meditación terminó, cada persona había encontrado su propia verdad. Las lágrimas corrían por el rostro de muchos, no de tristeza, sino de una profunda comprensión que despertaba. Un coraje renovado comenzaba a apoderarse de los corazones. Era el atisbo de lo que podría ser un posible nuevo mundo donde la espiritualidad y la ciencia coexistirían y se respetarían mutuamente. Como un regalo del destino, uno de los convergentes, un anciano con voz temblorosa, entregó a Elena un pequeño objeto esculpido en piedra. Esta es una reliquia de una civilización antigua, encontrada en las colinas de Minas Gerais. Dicen que su energía es fuerte, capaz de conectar a quienes la poseen con el conocimiento ancestral. Elena sostuvo el artefacto con reverencia. En ese momento, las líneas del tiempo parecieron entrelazarse, como si cada persona presente estuviera conectada a través no solo de la comunidad, sino de la propia historia humana. Al sostener la reliquia, Elena cerró los ojos nuevamente y se vio transportada a un templo iluminado por antorchas, rodeada por manos de hombres y mujeres que oraban, pidiendo sabiduría y unidad. Era un llamado, un eco de lo que estaba por venir, y con ello, la luz que emanaba de la reliquia hizo brillar todo a su alrededor. De ahora en adelante, anunció Elena, debemos actuar. Debemos llevar este mensaje al mundo, reconociendo la verdad en todos nuestros semejantes y preservando la comunicación de nuestras culturas. Estamos listos para hacernos escuchar, para ser luz en medio de la oscuridad. El poder de esta revelación era innegable. Muchos comenzaron a aplaudir, sintiendo que eran parte de algo mucho más grande. Decidieron transformar el círculo sagrado en una comunidad,
un verdadero espacio para almas que buscaban no solo conocimiento, sino también comprensión, aceptación y amor. Con nuevos planes y visiones, Elena y el grupo se dispersaron en la noche. Aunque al mirar hacia arriba, las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, sentían que ahora cargaban la verdadera esencia de lo que significa vivir en comunidad. La promesa de un nuevo amanecer irrumpía en el horizonte de sus mentes y corazones. Más que nunca, estaban listos para enfrentar lo desconocido. El viaje sería largo y estarán juntos en esta búsqueda de conexión total. En la transformación de sus historias, entendieron que la verdadera luz no se esconde en la lógica o en las evidencias, sino en las experiencias y en la sinergia de las almas. Y así, a medida que el eco del círculo se alejaba de la memoria, la palabra de Elena se convertía en una oración sagrada. Lo que se inicia aquí tendrá reverberaciones eternas. Caminaremos juntos, guiados por la luz y el amor, pues todos somos parte de un mismo todo. La noche crecía alrededor de Elena y su grupo. Un manto azul profundo salpicado de estrellas que parecían bailar en armonía con el palpitar de sus corazones rejuvenecidos. Las últimas palabras de la profecía resonaron suavemente como un susurro del universo, llenando el aire con un sentido de propósito y unión. Juntos, caminaban lentamente en dirección a la luz emergente del nuevo día, imbuidos de una esperanza renovada y un compromiso inquebrantable con el futuro. Frente a la comunidad que comenzaba a formarse, eligieron un espacio ancestral, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un ciclo eterno. Era un pequeño bosque, envuelto en misterio y belleza, donde los antiguos rituales se habían realizado. Los árboles, con sus troncos gruesos y raíces entrelazadas, parecían susurrar historias de longevidad y resiliencia. La presencia de los más viejos, aquellos que cargaban la sabiduría de generaciones, trajo a la escena una atmósfera de reverencia, un recordatorio de que el camino hacia el futuro estaba plantado firmemente en las lecciones del pasado. Elena, ahora un liderazgo emergente entre ellos, sentía la responsabilidad sobre sus hombros, no como una carga, sino como una oportunidad. Cada alma estaba allí por un motivo, cada historia entrelazada en un tejido vibrante de experiencias y expectativas. Allí, bajo la copa de los árboles, decidirían los siguientes pasos a dar. ¿Cómo harían para permanecer conectados e irradiar esa luz al mundo? A medida que el sol comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, lanzando haces dorados por el suelo cubierto de hojas, la comunidad se reunió en un círculo, con los ojos cerrados y los corazones abiertos. Reflexionaron sobre el significado de aquel nuevo viaje. El silencio, más elocuente que cualquier palabra, llenaba el espacio, y la franja del horizonte iluminaba promesas sin fin. En el profundo silencio, Elena vivió un momento de claridad trascendental. El eco de sus sueños y las memorias de las historias que había escuchado en la infancia comenzaron a cristalizarse ante ella. Entendió que el centro de su ser palpitaba en sintonía con el universo y que cada respiración era un testimonio del aliento de la vida. «Cuando estamos juntos», dijo Elena con una voz que resonaba como un canto ancestral, «nos convertimos en el puente entre lo físico y lo espiritual. Los colores de nuestras historias son todos esenciales, y solo en unidad podremos crear algo que desafía el tiempo y el espacio. Que podamos recordar siempre que el amor es la fuerza que nos une». Los ojos de cada persona, antes ocultos en dudas y miedos, ahora brillaban con una nueva luminosidad, ya fueran aquellos que buscaban ancestralidad en tradiciones pasadas, o aquellos que se encontraban en el presente. Todos eran comprendidos y valorados por sus singularidades. Un espacio estaba siendo creado, donde la verdad podría florecer, no solo como concepto, sino como práctica viva. Cuando Elena miró a su alrededor,
Percibió que el círculo se extendía en un brillo esplendoroso, un emblemático teatro de almas, no solo buscando el mismo objetivo, sino celebrando la diversidad del ser. Las palabras de la profecía resonaron nuevamente en su mente. Lo que se inicia aquí tendrá reverberaciones eternas. Cada pensamiento positivo y acción amorosa se convertiría en una semilla plantada en la eternidad. Y así, en un gesto que simbolizaba la donación y el compartir, Elena unió las manos con las de sus compañeros, formando un gran círculo humano. Cuando la luz del sol finalmente rompió las barreras de la oscuridad, una onda de energía recorrió el grupo, una bendición colectiva que resonó en el interior de cada uno, una señal inequívoca de que la nueva era había comenzado. En el horizonte, una nueva posibilidad se materializaba. Las memorias de la reliquia y las promesas de un futuro conectado se entrelazaban, promoviendo una comprensión de que la verdadera luz no es solo buscar en el exterior, sino reconocer la divinidad infinita que palpita en cada alma. Mientras se alejaban lentamente del bosque, Elena sintió una corriente de gratitud recorriendo su ser. La conexión no era solo entre ellos, era una red de corazones despiertos que comenzaban a esparcirse por el mundo, listos para entender y aceptar la buena nueva. La palabra no era ya solo humana, el amor y la unión se convirtieron en sus expresiones más preciosas. Y cuando finalmente miró al cielo, que ahora brillaba con un azul más profundo, con las primeras nubes de un universo infinito, Elena susurró una oración silenciosa, que aquello destinado a manifestarse en amor nunca se olvide, pues todos somos parte de un mismo todo, así como las estrellas que brillan sin miedo a ser vistas, que cada luz resplandezca eternamente en la oscuridad.